Hola, hoy es nuestra última clase y estudiaremos cómo llegar a la meta fundamental de nuestros grupos en casa, es decir, multiplicar discípulos y formar líderes. Y antes de hablar de la multiplicación de discípulos, te quiero recordar que verás a las personas de la célula de dos maneras básicas: la multitud y los discípulos. Conocimos cuáles son nuestras responsabilidades para con la multitud. ¿Recuerdas? Pastoreo, evangelismo, discipulado, devoción y capacitación. Dijimos que tus responsabilidades para con la multitud se desarrollarán en dos contextos básicos: tu reunión semanal de célula, que estudiamos la clase pasada ya, y durante la semana. En esta cuestión del desarrollo del pastoreo, evangelismo, discipulado, devoción y capacitación durante la semana, escucha, velaremos que se lleven a cabo bajo el fundamento de la comunicación. Recuerda que estamos hablando de la edificación de la multitud de tu grupo. Tu meta es tener comunicación con ellos durante la semana. Esto lo puedes hacer de manera presencial o digital, es decir, por textos, por llamadas, etc. Ahora, te recomiendo que formes un grupo de WhatsApp o usando otro app que sea común a la mayoría de tus células. El primer día de la reunión, infórmales que formarás el grupo para poder tener comunicación con ellos y para que entre ellos puedan tener comunicación y puedan expresar peticiones de oración, enseñándoles con eso a apoyarse y tener la relación entre ellos. También se puede poner información pertinente al grupo o a la iglesia. Es decir, es importante entonces que tengas comunicación con la multitud periódicamente, y una de las formas entonces es formar un grupo en WhatsApp o otro app donde la mayoría de la gente de tu grupo puedan escribirse. Un ritmo de comunicación en este grupo de mensajería con la multitud puede ser que por lo menos, escucha, por lo menos 3 veces por semana escribas saludándolos, externándoles que estarás orando por ellos y dejándoles saber que si tienen peticiones de oración o alguna necesidad, puedan comunicarse contigo personalmente o exponer las peticiones en el grupo para que todos se unan en oración. Si alguna, escucha, esto es muy importante. Si alguna persona de la multitud externa alguna necesidad o petición de oración en el grupo, contáctala de manera privada por mensaje, afirmando que orarás por su petición y poniéndote a sus órdenes por si se requiere una llamada telefónica o incluso una visita. Un día antes de la reunión, escribe en el grupo para recordar el lugar y la hora de reunión. Ahora, recuerda que te debiste poner de acuerdo para delegar responsabilidades de la reunión desde antes, pero escribe para recordarles el día, la hora, el lugar de la reunión. También puedes escribir recordatorios como: mañana nos vemos en el servicio dominical, o recuerda que esta noche hay escuela bíblica en línea, nos vemos en la clase, etcétera. ¿Ves? Todo es muy importante en el contexto de comunicación con la multitud, y las maneras más sencillas es tener ese grupo de mensajería. Ahora, también puedes compartir en el grupo el enlace de la clase que se dio el día de célula, animándolos a verla otra vez para fomentar su crecimiento espiritual. Escucha, las prácticas anteriores son maneras básicas y fáciles de poder ministrar a la multitud de tu célula durante la semana. Ahora, veamos cómo multiplicar discípulos, muy importante y parte de la meta fundamental que tienes como líder. Dentro de la multitud hay personas que Dios nos dará para tener un trato con ellos, de discípulos. Nuestra meta es tener por lo menos, escucha, 3 discípulos en formación, levantarlos como líderes y que ellos se multipliquen en otros discípulos.
Para poder lograr esto, tomaremos el modelo de Jesús, aquel que utilizó para tratar con sus discípulos. Y vamos a usar como texto base Marcos 13, 13 al 15. Así que apúntalo allí, vamos a verlo en pantalla. Dice: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Observa cómo dice que Jesús, previo a llamar a sus discípulos, subió al monte. Esta podría ser una referencia a un tiempo de oración de Jesús en donde, por el contexto, clamó al Padre por aquellos que serían sus discípulos. Así que la primera enseñanza es que tenemos que orar a Dios para que nos dé dirección en cuanto a la elección de los que serán los por lo menos 3 discípulos que formaremos. Esta búsqueda de Dios es muy importante, ya que el Espíritu Santo apartará a los que Él quiera para la tarea que Él ha preparado. Fíjate cómo ocurrió en la iglesia de Antioquía en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso al 1 al 3. Dice así, está en pantalla. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Nótese cómo se ministra el Señor y se ayuna, y el Espíritu Santo define a quién se tiene que apartar para la obra. Escucha, para poder establecer a los discípulos que formarás, necesitas orar, buscar a Dios, aún ayunar, para que el Espíritu Santo te indique quiénes serán. Así que lo primero, antes de definir quiénes serán los 3 discípulos que formarás, tienes que orar. Seguimos con nuestro texto en Marcos 3, 13 al 15. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Note que una vez que Jesús subió al monte a orar y después llamó así a los que él quiso. ¿Qué implica esto de que llamó así a los que él quiso? Pues quiere decir que Jesús, escuche, invitó personalmente a aquellos con los que tenía planes específicos para una relación cercana de amistad y capacitación, pues los visionaba como futuros líderes de la iglesia. Escucha, después de buscar a Dios, tienes que acercarte a aquellos que Dios ha puesto en tu corazón para discipular y levantar como líderes, y tienes que hablarles de lo que Dios puso en tu corazón. Puedes decir algo como esto: en mi corazón está estrechar nuestra amistad y poder capacitarte para servir a Dios. Es importante hacer este llamado y dejar que las personas respondan a él. Así que tienes que buscar a Dios y tienes que hablar con las personas que el Espíritu Santo puso en tu corazón. Seguimos leyendo el texto base y dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Nos damos cuenta que hubo una reacción positiva de aquellos que fueron llamados. Fíjese que el énfasis es de relación. Vinieron a él. Es decir, no queremos basar nuestra relación con los discípulos meramente en algo que hacer para la iglesia, pero en una genuina relación de amistad más allá de las actividades de la iglesia. En sí, no se podrá cumplir adecuadamente la misión
sino empieza con una buena relación. La relación cercana es base del discipulado bajo el modelo de Jesús. Si basas tu relación con los discípulos únicamente en actividades de la iglesia, te será más difícil formarlos. Tanto tú como los discípulos sentirán que es más una obligación que una verdadera relación de amistad con la meta de, en unidad, servir a Dios. Ahora, también aprendemos al leer este texto que a los que llamó Jesús vinieron a él. ¿Y sabes qué? Estas personas a las cuales llamó ya habían mostrado, escucha, disposición de seguir y servir a Jesús. En ellos había ya un antecedente de disposición. Esta es clave, ya que te dará el enfoque adecuado para orar por los que serán discípulos. Los candidatos a discípulos, escucha, son los que ya han mostrado disposición a buscar a Dios y deseo de hacer su voluntad. Si quieres una señal tangible de a quién puedes formar como discípulos, considera a los que tienen disposición. Ahora, alguien de ustedes podría preguntar, ¿qué pasa si en la multitud de mi grupo no hay gente con disposición a servir y hacer la voluntad de Dios? Escucha, una vez más, lo primero es orar para que el Espíritu Santo te indique quiénes serán los que Él está preparando para discípulos. Una vez que tengas guianza del Señor, acércate a ellos. Empieza una relación más cercana de amistad, aún sin expresar la invitación a servir. Ve fortaleciendo tu relación de amistad hasta que veas que ellos van mostrando disposición a la voluntad de Dios y servicio del Señor. En este contexto, haz la invitación a servir y ser formados como discípulos del Señor. Pero nunca olvides que tu relación de amistad tiene que ser genuina y no solo con la meta de que la gente camine como discípulos. Sigamos con nuestro texto de estudio en el texto base. Lee así: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales reunieron con él o vinieron a él, y designó a 12, a quienes nombró apóstoles. ¿Te das cuenta? Designó a 12 a quienes nombró apóstoles. Estableció a un número determinado de discípulos. En el caso de Jesús estableció a 12. Nuestra meta es por lo menos establecer a 3. Los nombró apóstoles, es decir, enviados. El término apóstoles define su propósito. Los discípulos serían enviados a establecer el reino y a hacer otros discípulos. Los discípulos tienen una encomienda fundamental: hacer otros discípulos. En sí, sabremos que tuvimos éxito como líderes cuando nos multipliquemos en otros discípulos que se están multiplicando en otros. Cuando los discípulos que estás formando estén formando a otros discípulos, estarás cumpliendo la misión que Jesús nos encomendó y la meta fundamental de tu célula: multiplicar discípulos. Después el texto dice: designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran. Aquí no solo habla de la relación, sino de la formación y capacitación. Se establece un fundamento de relación y sobre él se construye la formación y la capacitación de los discípulos. Esta formación la llevarás a cabo implementando las mismas responsabilidades que con la multitud de tu grupo, pero de una manera personal, no colectiva. Por ejemplo, si hablamos del pastoreo para con tus discípulos, tendrás comunicación constante con ellos de manera personal. Procurarás contactarlos por lo menos 2 veces por semana, por medio de texto o llamada.
Reúnete con ellos extra reunión de célula o actividades eclesiales por lo menos una vez cada 3 semanas. Recuerda buscar de manera directa el bienestar de los discípulos en el área espiritual, anímica y física. Aún velarás para que te acompañen, para que vayan a la clínica espiritual. Ahora, si hablamos del evangelismo en relación a los discípulos, les pedirás que se relacionen con 1 a 3 personas que no sean del grupo ni asistan a una iglesia para hacerles de bendición, para hacer actos de bondad y manifestarles el amor de Dios. Que oren por ellos, que los escuchen, que coman con ellos, que les sean de bendición y que bajo la dirección del Espíritu Santo los inviten a la célula y a los servicios dominicales o eventos especiales. Si hablamos del discipulado, escucha, muy importante, les darás en el ciclo de 2 semanas de la célula 8 clases de consolidación. Lo mejor será que se les dé en otro día que no sea la reunión de célula. Lo puedes hacer a los 3 discípulos que estás formando juntos o por separado. Y velarás que se conecten a la escuela bíblica en línea y cursos de capacitación y enriquecimiento bíblico. Así que este punto de discipulado también es muy importante. Te encargarás de darles 8 clases de consolidación en las 12 semanas que se van a tener de trabajo. Muy importante, se los puedes dar por separado, se los puedes dar juntos. Te recomiendo que no sea durante el día de célula, sino que escojan otro día, quizá un domingo después del culto, puedas arreglar para que salgan con las familias, los 3 discípulos o los 3 matrimonios, y allí después de comer, convivir, les puedas ir dando las clases. Pero la meta es que en las 12 semanas del periodo del ciclo de reuniones de grupo en casa, les des las 8 clases de consolidación. Muy importante. Ahora, si hablamos de la devoción, les motivarás a que fortalezcan su vida de oración y lectura bíblica. Tu meta es enseñarles a depender de Dios. Recuerda preguntarles constantemente cómo está tu comunión con Dios. Por último, capacitación. Les pedirás que te ayuden a ministrar, pastorear, discipular, a orar por la multitud de tu célula, asignándoles específicamente de 1 a 3 personas de la multitud para que estén en comunicación constante con ellos, para ver por su bienestar y participación en actividades del grupo y de la iglesia. Todo en el contexto de una amistad e interés genuino. Así que recuerda, asigna de 1 a 3 personas de tu grupo a los discípulos para que tengan relación cercana con ellos y velen por su bienestar. También les enseñarás y capacitarás para que lleven a cabo privilegios de participación en la reunión semanal de célula. Aún los animarás y recomendarás para servir junto contigo en servicios dominicales y eventos especiales. Por último, les animarás en los proyectos misionales de la iglesia. Así que fomentarás con los discípulos el pastoreo, evangelismo, discipulado, devoción y capacitación. Al fomentar la relación de amistad y genuino interés por los discípulos, realizando las 5 responsabilidades básicas, esto, amigos, les llevará a multiplicar discípulos y formar líderes. Tu meta es que en 12 semanas los discípulos que estás formando inicien a hacer todo lo que tú haces con ellos con 3 personas de la multitud de tu grupo, para que en un año ellos inicien sus propias células. Este es un proceso de formación y multiplicación que nos lleva a cumplir la gran comisión que Jesús nos dejó. Ahora vayan, hagan discípulos, ministren a la multitud y lleven el amor de Cristo a su comunidad.
Recuerda que cualquier anomalía o conflicto de tu grupo lo podrás tratar con tus pastores. No estás solo en tu maravilloso llamado. Dios te usará de gran manera y el reino se extenderá bajo tu liderazgo. Ve, haz discípulos. Dios está contigo.